tratando el tema de la unidad 3, que hacía básicamente énfasis a lo que era la inspección visual, ¿cierto? Del cual le habíamos tocado ya muchos temas, y estábamos tratando específicamente esa partecita del esquema de itinerario o este cuadro resumen que lo habíamos llamado, para hacer el seguimiento de la evaluación, digámoslo así. Y les había comentado en la clase anterior que este cuadrito pues es ya el resumen de un procedimiento que uno hace en carretera, ¿no es cierto? Y les decía que detrás de este cuadro resumen pues se esconden otros formatos, ¿no? Otros formatos que están en las guías, en la guía de inspección visual y en la guía de rehabilitación en la guía de rehabilitación, de diseños de rehabilitación de pavimentos flexibles, se esconden, están los otros formatos con los cuales se puede recoger la información y llegar finalmente a este consolidado que ustedes miran aquí, ¿listo? Entonces, habíamos alcanzado a hablar algo de este consolidado. Habíamos tratado la parte de, creo que estábamos con otro cuadrito un poco más claro. Bueno, ahora lo busco. Entonces, habíamos dicho que este es el formato consolidado de cómo hacer la evaluación visual para determinar la condición superficial del estado del pavimento, ¿no? Hay otra partecita por acá debajo de este formato, hay otra partecita por debajo de este formato que resume la evaluación estructural, ¿se acuerdan? Miremoslo por acá a ver si lo desembolatamos de una vez. Creo que lo tenía por acá. Eso, por aquí creo que estaba. Entonces. Aquí está. Este era el esquema, muchachos. Este era el esquema, el esquema de itinerario. Entonces, la parte de arriba de este esquema de itinerario lo que hace es permitirnos hacer a nosotros o el resumen de la evaluación superficial del pavimento, y la parte de abajo del esquema nos permite hacer un resumen de la evaluación estructural, ¿sí? Por el momento nosotros estamos concentrados en esta parte, ¿no es cierto? En esta primera parte que es hasta aquí, de aquí para arriba, que es hasta poder llegar al índice de deterioro superficial. Esa es la unidad 3. Realmente la unidad 3 del contenido programático es aprender a llegar a esta partecita que es determinación del índice de deterioro superficial. ¿Listo? Hay otra unidad que es cómo evaluar la rugosidad, hay otra unidad cómo evaluar el coeficiente de resistencia al deslizamiento, y más adelante vamos a ver cómo evaluar las deflexiones y cómo hacer unos sondeos destructivos o apiques destructivos para poder conocer otras características de la estructura del pavimento. Bueno, pero entonces este es el itinerario, ¿de acuerdo? Bueno. Creo que ahí habíamos llegado, ¿cierto, muchachos? Vamos a ver por acá qué más nos dice. Entonces, miren, el método VISIR, porque este itinerario es el resultado de hacer el seguimiento por la metodología VISIR, que a la larga es la misma metodología del INVIAS. Entonces, este método VISIR, ¿sí? Cataloga los deterioros del pavimento en dos grandes categorías, categoría A y categoría B. ¿Listo? Entonces, la categoría A de los deterioros son estos que miramos acá arriba, ¿sí? Son los deterioros estructurales. ¿Listo? Esa es la primera categoría que clasifica el método. ¿De acuerdo? Los deterioros se presentan en esquema itinerario por medio de... Bueno, espérenme. Primero aclaremos esto. Entonces, son dos tipos de deterioros que clasifica el método. Los tipo A, que son los estructurales, y en esos tenemos las deformaciones, fisuras longitudinales, fatiga y parcheos o otro tipo de reparaciones. Y los tipo B son deterioros superficiales o daños superficiales como fisuras
longitudinales de junta, pérdida de película de ligante, pérdida del agregado, ojos de pescado, y las consecuencias que vienen después de los ojos de pescado, que son ¿qué? Son desprendimientos y son baches y parches, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, no se olviden, este método cataloga los deterioros en dos grandes categorías, categoría A, estructurales, y categoría B, funcionales. ¿Listo? Los deterioros se presentan en el esquema de itinerario por medio de rectángulos cuyo fondo, ojo, cuyo fondo blanco, gris o negro indica el nivel de gravedad. ¿Listo? Miren lo que dice aquí. Esto es extractado de la guía original, ¿sí? De la guía original, de esta guía que les indiqué por acá, una guía original. Entonces, esa guía original, como ya es como es viejita, digámoslo así, ¿dónde está la portada? Yo creo que les indiqué la portadita de la guía original. De esta guía original es extraído ese segmento que estamos leyendo. Dice, los deterioros se representan en el esquema itinerario por medio de rectángulos cuyo fondo blanco, gris o negro indica el nivel de gravedad. ¿Listo? Para estudios de diseño de obras de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos, cada zona de análisis se debe tener en cuenta una longitud del sector de 100 metros. Eso ya lo habíamos comentado. Miremos esta partecita de aquí que dice en rectángulos de fondo blanco, gris o negro. Entonces, esos rectángulos de fondo blanco, gris o negro son estos, miren, ¿no? Sí, en la guía vieja o en la guía original, más bien, no digamos guía vieja porque sigue siendo vigente, en la guía original, pues se hablaba de rectángulos blanco para una severidad baja, de un rectángulo gris para una severidad media y un rectángulo negro para una severidad, ¿no es cierto? Baja, media y alta. Pero hoy en día, pues nosotros ya lo podemos expresar con otros colorcitos, ¿de acuerdo? Pero es exactamente lo mismo. Miren que yo les había dicho que cuando aparece aquí en el rectángulo, el color rojo era una severidad alta, amarillo una severidad media y verde una severidad baja, pues haciendo alusión a los colores del semáforo, ¿no es cierto? Pero la guía original, si ustedes leen la guía original VISIR, pues no va a decir rojo, amarillo y verde. Esto lo podemos hacer nosotros hoy en día porque tenemos herramientas como el Excel, ¿de acuerdo? Pero en la guía original se hablaba de rectángulos de color blanco, o sea que para nosotros es el verde, gris, que para nosotros es el amarillo, y negro, que para nosotros es el rojo. Entonces, esto, como les digo, este fragmento que está aquí es extraído de la guía original, en donde se trabajaba con esta convención de, ¿no es cierto? Blanco, gris y negro y alta, ¿de acuerdo? Entonces, no nos vayamos a embolotar, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo que veníamos trabajando con los colores rojo, amarillo y verde. Indica la severidad. ¿Qué más nos dice? En el interior del rectángulo, yo les había comentado que en el interior del rectángulo se coloca el número que expresa la extensión que ocupa el deterioro dentro de la zona evaluada. Si se acuerdan de eso, les había dicho que aquí, dentro del rectángulo, se coloca la extensión o la proporción, más bien, la proporción del daño dentro de la zona evaluada, la proporción del daño dentro de la zona evaluada. Entonces, decíamos que aquí, por ejemplo, nosotros podíamos leer que la proporción del daño dentro de la zona evaluada era el 20%. Entonces decíamos que el 20% de la zona evaluada tiene un fallo de deformación con una severidad alta, según me indica el color rojo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo de la guía original. Entonces, volvamos a leer. Dice, en el interior del rectángulo se coloca el número que expresa la extensión que ocupa el deterioro dentro de la zona evaluada. ¿Listo? Ojo, la extensión corresponde al porcentaje de longitud. Claro que aquí realmente no es porcentaje de longitud. Yo una vez le voy a corregir. La extensión corresponde al porcentaje de la longitud de la zona evaluada que se encuentra afectada por el deterioro respectivo. Realmente esto es más fácil trabajar porcentaje del área, ¿no? No de longitud. Y ahorita les explico una cosita del área. Y corrijámosle, pongámosle área.
¿Listo? Entonces, dice la extensión corresponde al porcentaje del área de la zona evaluada que se encuentra afectada por el deterioro respectivo, lo que les había comentado, ¿cierto? Este numerito que está aquí es un porcentaje de área, ¿no? No es un porcentaje de longitud, es un porcentaje de área afectada con relación al área evaluada. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo la guía, ¿cierto? La extensión corresponde al porcentaje de área de la zona evaluada que se encuentra afectada por el deterioro respectivo. Y aquí quiero hacer una aclaración, muchachos. Entonces, miren, para hacer esa evaluación, para hacer las evaluaciones, entonces lo que se debe hacer es lo siguiente, miren. Siempre se trabaja por carril. Siempre se trabaja por carril. Entonces tenemos en el sentido de avance, pues tenemos el carril izquierdo y el carril derecho. En el sentido de avance de cómo vamos a hacer la evaluación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el carril derecho y el carril izquierdo. Entonces, el recorrido que se hace, uno tiene que ir registrando, acuérdense, por tramos cada ¿cuánto dijimos? Cada 50 o 100 metros. Entonces, cada tramito de 100 metros, supongamos que este es un tramo, un sector más bien, no lo llamemos tramo, sino que digamos este es 0 y esto es 100 metros. ¿Sí? Este es un primer sector. Entonces, lo que uno va haciendo es mirando, por ejemplo, que aquí hay una fisura longitudinal, que por aquí hay una falla piel de cocodrilo. ¿Listo? Que por aquí todo bueno, vamos a eso en el carril derecho. En el carril izquierdo detectamos que hay un agüellamiento por acá. Hay un agüellamiento, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí hemos detectado 3 tipos de fallas. Una fisura longitudinal, ¿no es cierto? Esta puede ser una fisura longitudinal. Este puede ser un daño piel de cocodrilo y este es un agüellamiento en el carril izquierdo. Entonces, miren, la forma de sacar esa proporción de daño, es enmarcar los daños de la forma como van a arreglar. ¿Ustedes cómo creen ustedes que arreglarían esa fisura longitudinal, muchachos? ¿Cómo creen que arreglarían ustedes una fisura longitudinal? ¿Cómo la arreglarían? ¿Cómo así, profe? Digamos, O sea, ¿en qué sentido, en el sentido de avance del carril o con qué, o qué le sí, aplicarían? verá, me regreso de nuevo. Entonces, resulta que yo hice una evaluación, una inspección visual de este tramo de 100 metros, ¿listo? De este sector de 100 metros. Y yo encontré que en el carril derecho encontré una fisura longitudinal, pongámosle de 20 metros. Pongámosle aquí el valor. ¿Listo? Pongámosle una fisura longitudinal de 20 metros. Espérenme. Digamos que esto tiene 20 metros, porque yo tengo que medirlo. Espérenme. Cambio el color. Y no nos embolatamos. Entonces, digamos que esta fisurita tenía 20 metros, ¿cierto? Y ustedes hicieron y acá tienen un agüellamiento que tiene una longitud casi de 50 metros en todo el sector. 50 metros. Entonces, la pregunta a la que me refería es que, ¿cómo ustedes arreglan esta fisura? ¿Cómo la arreglarían? ¿Cómo creen que arreglarían esta fisura longitudinal? ¿Cómo creen que la arreglarían? O sea, cuando uno la arregla, ¿cómo la arregla? La pregunta. ¿No se podría decir como un Esa cambio de no se la sella nomás. Depende de la gravedad. Se la puede sellar. Pero si ya es la gravedad es alta, no se la sella. ¿Qué tendría que hacerse ahí?
¿Qué va a decir Daniel? Un parcheo, pues como decir, solo únicamente, pues si es superficial, un cambio de carpeta. No, pero solo la fisura. Esta fisura aquí, ¿cómo la arreglarían? Este daño piel de cocodrilo, ¿cómo lo arreglan? Ese sí toca, ¿no? Levantar pues el pedazo que todo está malo y poner nuevo. Exactamente, Depende. exactamente. Pero entonces, por ejemplo, digamos que este fuera así, ¿no es cierto? Esta piel de cocodrilo fuera así. ¿Cómo hacen ustedes la reparación? ¿Cómo harían ustedes la reparación de esta piel de cocodrilo? ¿Cómo la hacen? Pues primero mirar hasta dónde está afectado y hacer más o menos, yo me imagino, no sé, como una Ajá. figura, digamos, aproximada, rectangular, digamos, y Exactamente. cortar el pedazo. Eso, exactamente. Eso es lo que quería que me digan. O sea, realmente uno levanta, ojo lo que les voy a decir, porque a veces uno se encuentra con esa duda siempre cuando ya está en obra. Cuando está haciendo este tipo de trabajos, uno siempre se encuentra con esa duda. Y entonces encuentra una cosa de estas así, ¿no es cierto? Y dice, bueno, ¿y cómo la levantamos? ¿Cómo levantamos? Ah, entonces empiezan a medir por aquí, miren. Ah, es que por aquí tiene 1 metro, y es que por aquí tiene 1,50, por acá tiene 1 metro y por acá tiene 2 metros. Y empiezan a levantar esta piel de cocodrilo, la empiezan a levantar así. Y empiezan a hacer un poco de maromas y un poco de figuras, eh, porque la intención es calcular el área, ¿no es cierto? La intención, recuerden que este muñequito que aparece acá, ojo con esto, recuerden lo que les decía, que esto que aparece acá es la proporción del área afectada, ¿no es cierto? Este numerito que aparece aquí es la proporción del área afectada con relación al área evaluada. Entonces, a eso va mi pregunta. Entonces uno dice, bueno, entonces, como esta es el área dañada, yo necesito calcular el área de esto, ¿no es cierto? Y empiezan a levantar estos daños así, de esa forma. Pero entonces, a eso va mi pregunta. Cristian, a eso iba mi pregunta, Cristian. Listo, entonces, esto tiene una forma así, mejor dicho, esto no tiene forma, y empiezan a levantarlo así para calcular el área. Pero entonces la pregunta del millón, ¿usted ha visto parches así de esta forma? ¿Han visto ustedes parches de esta forma? Les pregunto, ¿han visto parches así? No, siempre, pues por eso es que le digo, es que saben tomar una forma definida. Es un Eso, cuadrado, un rectángulo. exactamente. Eso es lo que quería que me respondan. O sea, yo nunca he visto un parche así. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando ustedes vayan a hacer un levantamiento de daños, no hagan estas tonteras que yo he visto que las hacen. Porque siempre métanse en la cabecita, uno levanta el daño de la forma como lo va a arreglar. Esa es la clave. ¿Listo? Esa es la clave. Uno hace un levantamiento de daños de la forma como lo va a arreglar. Ustedes no van a arreglar, no van a hacer un parcheo así, ¿no es cierto? Pues yo no lo he visto. Yo no he visto que hagan un parcheo así, ¿no es cierto? Eso nunca lo he visto y nunca creo que lo hagan. O un ingeniero racional que medio sepa de rehabilitación no lo va a hacer así. Entonces, siempre levanten los daños de la forma que se van a arreglar. ¿Cómo se va a arreglar esto? Esto lo van a arreglar así, miren. Lo van a cortar por aquí, lo van a cortar por acá, lo van a cortar por aquí, y ese es el parcheo. Entonces, esa es la forma correcta de hacer el levantamiento de ese daño. ¿Me entendieron lo que les quise decir, muchachos? ¿Listo? Entonces, el levantamiento de esta Sí, piel de profe, es que cocodrilo. yo le iba a Ajá. preguntar también que el porcentaje de qué área era. Ya, Pues, a eso voy, ajá, a eso voy. Entonces, primero, pues, primero lo primero. Entonces, la forma correcta de hacer el levantamiento de esto es pensar en cómo lo voy a arreglar. Yo no lo voy a arreglar así de esta forma, sino que lo voy a arreglar cortándolo por acá y haciendo un rectángulo o un cuadrado. Ni triángulos, ni hexágonos, ni pentágonos, ni nada. Uno hace un cuadrado o un rectángulo y para de contar. Entonces, la forma de levantar este daño era esto. Entonces, ya, yo puedo decir que esto tiene 2 metros, qué sé yo, 2 metros, pongámosle, y por acá tiene 1,50. Entonces ya tengo el levantamiento de este daño, ¿no es cierto? Ah, que este pedacito no está dañado, no importa, pero yo levanto como lo voy a arreglar, ¿listo? Esta fisura, si es lo que decía Cristian, si es muy leve, muchas veces se hace un sellado de fisuras.
pero ya dependiendo de la gravedad, ¿cómo levanto esto ahora sí, Cristian? ¿Cómo levanto esto? ¿Cómo hago el levantamiento de esto en área, sabiendo que yo tengo que arreglar esa fisura? ¿Cómo sería? Pues digamos, a partir de la fisura, no sé, unos 2 o 3, no sé cuántos centímetros será, pero para que quede como un cuadradito, digamos, y ahí Exactamente, arreglarlo. exactamente. Se trabaja con un área aferente. Exactamente, eso es. Entonces se trabaja con un área aferente normalmente, dependiendo de la gravedad del daño, se puede trabajar con un área aferente de 50 centímetros a 1 metro. ¿Listo, muchachos? De 50 centímetros a 1 metro se trabaja como área aferente este tipo de daños longitudinales. O sea, usted aquí no levanta longitud. Pues, obviamente levanta una longitud, pero dependiendo de la severidad del daño, usted le aplica un área aferente de 50 centímetros o de 1 metro. Entonces, la forma correcta de hacer el levantamiento de este daño es así, miren. Entonces, usted ya tiene 20 metros, digamos que es un nivel leve, por 50 centímetros, 0.5. ¿Listo? Entonces, miren que todo lo estamos transformando a área. Vamos con este daño de acá. Este dijimos que era una fisura longitudinal, ¿no es cierto? Esta era una fisura longitudinal. Este dijimos que era una piel de cocodrilo, ¿no es cierto? Piel de cocodrilo. Y este dijimos que era un agüellamiento. Creo que la simbología es AH, bueno, no me acuerdo exactamente. Entonces esta es una piel de cocodrilo, una fisura longitudinal, ya la tenemos en área. Y en el carril izquierdo tenemos un agüellamiento. Lo mismo, dependiendo de la severidad, yo trabajo con un área aferente y convierto ese agüellamiento, lo convierto en área. Entonces son 50 centímetros, digamos que la gravedad es significativa, yo puedo trabajar aquí 1 metro. Listo. Entonces miren que ya tengo 3 tipos de daños en este sector de 100 metros. Tengo 3 tipos de daños en ese sector de 100 metros, ¿de acuerdo? Entonces yo ya empiezo a organizar mis formatos y empiezo los formatos previos al que les presenté, al itinerario resumen, empiezo a organizar mis formatos y yo voy recogiendo toda esta información. Los formatos, como les digo, están en el manual de inspección visual o en la guía de rehabilitación. Ahí están los formatos para que ustedes organicen de mejor manera esto. Entonces yo puedo decir, miren, yo puedo decir lo siguiente, agüellamiento, ¿no es cierto? ¿Qué severidad? Démosle una severidad alta. Entonces, severidad 3, ¿no es cierto? ¿Qué área tiene ese agüellamiento? Ese agüellamiento tiene un área de ¿cuánto? De 50 por 1, o sea, 50 metros cuadrados, ¿no es cierto? Miremos esta fisura longitudinal. Fisura longitudinal, digamos que tiene una gravedad 2. Recuerden que 1 es que es leve, ¿no es cierto, muchachos? 2 es que es media, ¿no es cierto? Moderado, ¿no es cierto? Y 3 es grave en severidad. ¿Listo? O en colores, esto es blanco, gris, negro, o en colores, esto es verde, amarillo, rojo. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta fisura longitudinal, ¿qué área tendría? Tendría 20 por 0.50, pues tendría 20 por 0.5, y eso es ¿cuánto? Eso es 10 metros cuadrados. ¿No es cierto? Y vamos con esa piel de cocodrilo, ¿no es cierto? Con esa piel de cocodrilo, digamos que una alta, ¿no es cierto? Una severidad alta, y tendría ¿cuánto? Tendría 2 por 1.50. ¿Cuánto es 2 por 1.50, muchachos? 3 metros. 3 metros, ¿no? 3.0 metros cuadrados. Y esta es la proporción. Entonces, ahora sí, lo que me preguntaba Cristian, ¿sobre qué proporción? Ahora sí, ¿cuánto es el área evaluada? Estas son las áreas, estas son áreas afectadas. Afectadas. Ahora sí, ¿cuál será el área evaluada? ¿Listo? El área evaluada, ojo, el área evaluada es la longitud del sector por el ancho de la calzada. Por el ancho de la calzada. ¿Listo? Entonces, esa es el área evaluada, la longitud del sector por el ancho de la calzada. Entonces, vamos a suponer que aquí la longitud del sector son 100 metros, casi siempre son 100 metros o 50 metros, ¿no? Y vamos a suponer que aquí el ancho de la calzada, qué sé yo, es de 14 metros, ¿no es cierto? 7 y 7, 14, ¿no es cierto? Entonces, el área evaluada va a ser igual a ¿cuánto? A 14
por 14 por 100. ¿Cuánto es eso, muchachos? 14 por 100, eso es como 14 más 2 ceros. 1400. 14 más 2 ceros. Entonces, 1400 metros cuadrados. Sobre esta área evaluada, ¿no es cierto? Sobre esta área evaluada es que yo tengo que hacer mi proporción. Entonces, por ejemplo, agüellamiento, esta primera, agüellamiento, son 50 metros cuadrados entre 1400. ¿Cierto? Veámoslo acá. 50 metros cuadrados entre 1400 para agüellamiento. Para ese agüellamiento. 50 entre 1400. ¿Cuánto da? Eso por 100, ¿no, profe, o no? Ah, claro, claro, sí, porque es en porcentaje, sí, por 100. ¿Cuánto da? 3.6. Eso, 3.6 metros cuadrados. ¿Listo? Hagámoslo para los otros rápidamente. ¿Cuánto era? ¿Cuánto teníamos? Teníamos 10 metros cuadrados y 3 metros cuadrados. Entonces, ¿para qué es? Para fisura longitudinal teníamos 10 metros cuadrados, 10 entre 1400, ¿no es cierto? Por 100, ¿cuánto da eso? 0.71. Y para piel de cocodrilo, 0.71, ¿no es cierto? No, esto no es nada, esto ya es, no es claro, metros eso cuadrados. Es porcentaje. Es una proporción. Y el otro, ¿cuánto dijimos? 3 dividido 1400 por 100, ¿cuánto da eso? 3 dividido 1400, ¿cuánto da? 0.21. Eso, 0.21. Ese es el porcentaje, muchachos. Ese es el porcentaje. Y esos son esos numeritos, ese es el porcentaje del área afectada con relación al área evaluada. Entonces, ese es ese numerito que aparece aquí. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, uno ya puede darse cuenta, y no se olviden que el rojo, el amarillo o el verde, o si fuera la otra convención, el negro, el gris y el blanco, son el grado de severidad. Entonces, miren, en el ejemplo que acabamos de hacer, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo simplemente que el 3.6% del área evaluada tiene una fisura tipo agüellamiento, ¿no es cierto?, de severidad que habíamos dicho por acá, de severidad alta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ese es ese numerito para poder, aquí, en este otro, decimos que el 0.71% del área evaluada tiene una falla tipo fisura longitudinal con una severidad media. Y esa es la forma como uno va haciendo los levantamientos y de esa forma se llega a esto que mirábamos aquí. ¿Listo, muchachos? De esa forma. Entonces, miren que es fácil, ¿no? Es fácil con un tramo, ¿no? Pero pues multipliquen este ejercicio por kilómetros. Entonces, recuerden que cuando yo tengo kilómetros, ¿qué se hace? Bueno, hasta aquí estamos, ¿no es cierto? Cuando tengo varios sectores, pues hay que sacar un promedio, pero yo no saco promedio de daños, ¿no? Lo que se saca el promedio es del índice de fisuración, del índice de agüellamiento y del índice de deterioro superficial. ¿Listo? De eso es que voy a sacar promedio ¿qué es? El promedio en cada kilómetro. ¿Se acuerdan este muñequito que hicimos en la clase anterior? Entonces tengo que en cada tramo de 100 metros yo tengo que hacer eso que acabamos de hacer ahorita. Ese pequeño ejercicio que acabamos de hacer ahorita, se lo hace en tramos, este ejercicio lo vamos a hacer en tramos de 100 metros a lo largo de un corredor vial, ¿no es cierto? Y con esa información que sacamos ahorita, con este ejercicio, con este pequeño ejercicio que hicimos ahorita, se puede calcular, ahora sí, con esto, muchachos, ¿qué dijimos? Que con esto vamos a calcular ¿qué? ¿Se acuerdan? Con estos datos vamos a calcular el índice de fisuración, el índice de deformación y con estos dos el índice de deterioro superficial. Y este índice de deterioro superficial es el que se promedia cada kilómetro. Entonces, esto lo tenemos que hacer en sectores de 100 metros. Acá están, miren. Sectores de 100 metros. ¿No es cierto? En cada sector de 100 metros, yo les había dicho, calculamos el índice de deformación, el índice de fisuración y finalmente el índice de
de deterioro superficial, que es el que se promedia cada kilómetro, ¿no es cierto? Que es el que se promedia cada kilómetro. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí, muchachos? ¿Sergio está? ¿Sergio? Sí, profe. ¿Listo? Estamos claros, ¿no es cierto? Y finalmente, el promedio de esos índices de deterioro superficial, que se los promedia cada kilómetro, nos van dando una tendencia de comportamiento, y según esa tendencia de comportamiento yo puedo hacer la sectorización de zonas homogéneas para hacer la evaluación respectiva. Bueno, evaluación respectiva no, porque la evaluación ya quedaría hecha, para mirar a ver qué tipo de intervención yo tengo que hacer a esa zona homogénea. ¿Listo? Bueno. Para que lo vaya mirando cómo se va haciendo la recogida de la información. ¿Listo? Entonces sigamos por acá. ¿Dónde estábamos? Listo, entonces con eso quedó explicado esto, ¿no? Entonces la extensión corresponde al porcentaje del área de la zona evaluada que se encuentra afectada por el deterioro respectivo, por cada uno de los deterioros respectivos. Listo. Ahora miremos aquí rápidamente lo de lo que les explicaba al principio, ¿no? Las degradaciones o deterioros tipo A y tipo B. A ver, veamos qué dice aquí rápidamente. Dice, las degradaciones tipo A, que habíamos dicho son las estructurales, dicen, caracterizan una condición estructural del pavimento, sea que ella esté ligada a las condiciones de las diversas capas y el suelo de su rasante o simplemente las capas asfálticas. Aquí quiero hacer una aclaración, muchachos, en esta partecita. Quiero hacer una aclaración. ¿Cuándo son los daños tipo A o estructurales? Aquí hay que hacer esta aclaración, o este recorderis más bien. ¿No es cierto? Hagamos el siguiente recorderis. Miren, muchachos, cuando nosotros hablábamos de diseño de pavimentos, nosotros hablábamos de que teníamos en un pavimento flexible, teníamos una carpeta, ¿no es cierto? Una carpeta asfáltica, teníamos una base granular, una subbase granular, y finalmente teníamos una subrasante, ¿no es cierto? Y teníamos que a esto se le aplicaba unas cargas, ¿no es cierto? Se aplica unas cargas, y recuerden que ¿qué era lo que nosotros controlábamos estructuralmente? ¿Qué era lo que nosotros controlábamos estructuralmente cuando hacíamos el diseño? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que controlábamos estructuralmente? Roberto, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vamos a controlar el diseño de un pavimento, controlamos dos cosas en este modelo. ¿Qué controlamos, Roberto? El espesor creo que era una. ¿O estoy equivocado? Sí, pero no, sí, los espesores son para controlar algo. ¿Pero qué será? Está bien, o sea, nosotros empezamos a tantear los espesores. Pero esos espesores nosotros los empezamos a tantear ¿con qué intención? Con la intención de controlar ¿qué? Dos cosas. Las deformaciones. Sí. ¿Y qué más? Y no, el otro sí no me acuerdo, ingeniero. ¿Quién se acuerda? ¿Nicolás? ¿Se acuerda, Nicolás? Sí, pero el módulo no se controla. O sea, el módulo es una característica del material. ¿Pero qué controla usted en el diseño? Los esfuerzos y deformaciones. Bueno, sí, los esfuerzos y deformaciones, está bien, pero para que no se produzcan dos fenómenos, ¿cuáles son? La fatiga y el abollamiento. Exactamente. Entonces, uno controla esos esfuerzos, uno controla los esfuerzos y las deformaciones de esfuerzos para controlar fatiga, ¿no es cierto? Fatiga y abollamiento. ¿Dónde se produce la fatiga? Recuerden que la fatiga se produce ¿en dónde? En la fibra inferior de la carpeta asfáltica, ¿no es cierto? Por esfuerzos de tensión. ¿Y dónde se produce el abollamiento? En la fibra superior de la subrasante por esfuerzos de compresión. ¿De acuerdo? Entonces,
todos los daños que estén asociados a esto que les estoy diciendo, a este comportamiento, son daños de tipo A, o sea, estructurales. ¿Listo? Todos los daños asociados a esto, en términos generales, son daños tipo A, o sea, estructurales. Todos los daños que estén relacionados con esto. ¿Sí? Recuérdense que ¿para qué diseña uno el pavimento? Diseña para controlar fatiga y para controlar agüellamiento, ¿no es cierto? Entonces, todo daño que crean ustedes que es originado por este fenómeno o por esto que les estoy comentando, son daños estructurales. Y los daños tipo B, que son los daños funcionales, son todos los que no entren aquí. ¿Listo? Todos los que no entren aquí. Todos los que no entran aquí generalmente son daños por construcción. ¿Listo? Generalmente son daños debidos a malos procesos constructivos, ¿no es cierto? O a la calidad de los materiales. ¿Listo? Calidad de los materiales. ¿Listo? Esos son los tipo B. Entonces, en términos generales, ya saben, los tipo A son todos los que están relacionados con el diseño estructural, con el comportamiento estructural del pavimento. Y todos los que no estén, y todos los demás, todos los que estén por fuera de esto, ya son los daños tipo B, que son los funcionales, que básicamente son todos aquellos que tienen que ver con procesos constructivos. ¿Listo? O calidad de materiales. ¿Listo, muchachos? Entonces regresémonos acá. Regresémonos acá. Entonces dice, las degradaciones tipo A, miren, caracterizan una condición estructural, ya me entendieron, caracterizan una condición estructural del pavimento, sea que ella esté ligada a las condiciones de las diversas capas y el suelo de subrasante o simplemente a capas asfálticas. Cuando la condición estructural está ligada a todas las capas, ¿qué se produce? Cuando empieza a fallar todo esto, ¿qué se produce? Fatiga, el agüellamiento. Agüellamiento, exactamente. Cuando está ligado a todas las capas es agüellamiento, ¿no es cierto? Y cuando está ligado únicamente a la carpeta asfáltica, pues es fatiga, ¿de acuerdo? Bueno, parece que sí les quedó claro esa partecita. Entonces, sigamos acá. Entonces, se trata de degradaciones debido a insuficiencia de la capacidad estructural, ojo. ¿Listo? Son degradaciones debido a la capacidad estructural, insuficiencia de capacidad estructural de la calzada, cuyo remedio debe requerir el conocimiento de otros criterios de valoración. ¿Ya? Ojo con esto. Ojo, cuyo remedio o cuya solución debe requerir el conocimiento de otros criterios de valoración, como por ejemplo, ensayos de resistencia y ensayos de deflexión. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que cuando ustedes en su inspección visual, recuerden que de la inspección visual sale esto, ¿no es cierto? Pero ustedes encuentran este tipo de fallas, esto por ejemplo deformación, fisura longitudinal, fatiga, encuentran este tipo de fallas, ustedes ya saben que estas son fallas estructurales, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que esto es estructural. Entonces, lo que quiere decir este pedacito de acá es que ustedes no pueden solucionar o ustedes no pueden tomar una decisión de solución simplemente con la inspección visual. Ustedes saben que son estructurales y simplemente con la sola inspección visual, ustedes van a tomar decisiones, muchachos, con la sola inspección visual. Eso es lo que quiere decir ese tramo, que van a tomar, ya pueden tomar decisiones así con la sola inspección visual. No tienen que hacer ensayos para estar seguro. Eso, cuando son estructurales toca ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice aquí. El remedio para esos daños estructurales requiere del conocimiento de otros criterios de valoración. Entonces, ustedes ya hacen ensayos de resistencia, deflectometría, sondeos, etcétera, etcétera, calidad de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que ustedes detecten que hay un fallo estructural, ustedes no pueden tomar una decisión de solución con eso. Ustedes tienen que ir más allá, y más allá es hacer deflectometría, sondeos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos daños comprenden las deformaciones. Ojo, miren, estos daños estructurales básicamente son dos. Esos daños básicamente son dos.
deformaciones, ¿no es cierto? Deformaciones y fatiga, ¿no es cierto? No hay más, o sea, los daños estructurales no hay más. Deformaciones, que es agüellamiento, ¿no es cierto? Y fatiga. El resto son daños funcionales. Digamos que en resumen, los únicos daños estructurales son deformaciones y fisuras o fatiga, ¿cierto? Esos son los únicos daños estructurales. Entonces, por eso es lo que dice aquí, miren, estos daños comprenden las deformaciones y los agrietamientos ligados a fatiga. Y pare de contar. Todo lo que esté por fuera de ese tipo de daños son funcionales. ¿Estamos, muchachos? Bueno, esto es como trabaja este es extraído de la guía VISIR, de la guía viejita. Entonces, miren, dice los niveles de gravedad de los deterioros tipo A, ¿no es cierto? Que son básicamente son dos, ¿no es cierto? Básicamente son dos, ¿no es cierto? Pero esos dos generan un tercero que es piel de cocodrilo, porque las grietas longitudinales y la piel de cocodrilo, pues la una es consecuencia de la otra, ¿no es cierto? La piel de cocodrilo es consecuencia también de la fatiga, ¿no es cierto? Entonces, las grietas longitudinales, tenemos básicamente 4 tipos, digamos aquí, de daños. Habíamos dicho acá simplemente 2, deformaciones y agrietamientos ligados a fatiga. Pero agrietamientos ligados a fatiga, los agrietamientos ligados a fatiga pueden ser grietas longitudinales o piel de cocodrilo. Estos 2 tipos de agrietamientos son agrietamientos ligados a fatiga. Entonces, ojo, en resumen tenemos 2 tipos de daños estructurales, deformaciones y agrietamientos ligados a fatiga. Solo que los agrietamientos ligados a fatiga pueden quedarse a nivel de fisuras longitudinales o pueden transformarse en piel de cocodrilo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, miren. Agüellamiento u otras deformaciones estructurales, grietas longitudinales o estas mismas grietas longitudinales por fatiga que evolucionan y se convierten en piel de cocodrilo. Miren, muchachos, que aquí aparecen como deterioro tipo A, aparecen bacheos y parcheos. Ojo, ojo. Ojo con esto, muchachos. Como agrietamientos o como deterioros tipo A, aparecen los bacheos y parcheos. Les pregunto, muchachos, ¿por qué creen ustedes que un bacheo y un parcheo esté catalogado como agrietamiento, como deterioro tipo A? ¿A quién se le ocurre algo? Miren, los bacheos y parcheos están catalogados como deterioros tipo A. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿A quién se le ocurre algo? Son una consecuencia de las grietas, ¿no? Por fatiga. Sí. Pues ahí ya dañaría la carpeta pues digamos, a nivel estructural, ¿no? Pues sí, no, sí, no. Entonces, bueno, pero sí, es más o menos por ahí es la idea. Entonces, miren, lo que pasa es que uno puede hacer un bacheo, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo saben que un bacheo es bacheo y no es parcheo? O al contrario, que el parcheo es parcheo y no es bacheo. ¿Cómo saben ustedes? A simple vista, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? El parcheo solo afecta a la carpeta, en cambio el bacheo afecta a toda la estructura del pavimento. Sí, pero usted está haciendo el recorrido a pie y está haciendo una inspección visual. ¿Usted cómo sabe que lo uno es que usted cómo sabe si es bacheo o es parcheo? Pues sí, no. Pues a simple inspección es difícil saberlo porque exactamente, o sea, en la inspección es difícil saberlo. Entonces, ¿cómo sabe usted que hicieron un parcheo y no un bacheo? Si es parcheo, pudo haber sido ¿qué? Un fallo de tipo ¿qué? Si es un parcheo, pudo haber sido un fallo de tipo ¿qué? Funcional. Funcional. Pero el mismo parcheo pudo haber sido un fallo de tipo estructural, o sea que ese parcheo no era parcheo, sino que era bacheo. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes en la inspección visual, ustedes no van a saber
si esa reparación, primero no van a saber si es bacheo o parcheo. Ustedes lo único que ven es un parche, pero ustedes no saben si fue solo parche o fue bache, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no van, y si es así, ustedes no van a saber si fue un parche para una falla funcional o si fue un bache o si fue un bacheo para una falla estructural. ¿Sí me hago entender, no, muchachos? Lo que les dije, ¿sí me entendieron, no es cierto? Profe, pues no sé, ¿no? Ajá. O sea que prácticamente, digamos, se los pone ahí porque usted no sabe si es bacheo o parcheo. Exactamente, joven Cristian, exactamente, a eso quería inducirlos, a que me contesten eso. Se los coloca aquí porque usted no sabe qué está oculto debajo de esto. Entonces, como usted no sabe si debajo de eso hubo una falla estructural o funcional, entonces se cataloga estos bacheos y estos parcheos, se los cataloga como una falla estructural. ¿Sí? En la inspección visual, obviamente hay que ir un poco más allá. Hay que ir un poco más allá, que es hacer esto, ¿no? Usted puede hacer una deflectometría sobre el bache, ¿no es cierto? O puede hacer un sondeo, una pique sobre el bache, ¿no es cierto? Y esa es la única forma de determinar si eso era un parche o un bacheo o un parcheo. Entonces, los baches y los parches ocultan fallos que nosotros no podemos conocer a simple vista. Es por eso que se los cataloga aquí dentro de los deterioros tipo A. ¿De acuerdo, Cristian? Esa es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahora bien, uno puede presumir uno puede presumir que si ese bache o en principio parche, porque no sabemos si es lo uno o lo otro, ¿no? A simple vista no sabemos si es parche o bache, pero nosotros podemos presumir que si ese parche, presumir que si ese parche tiene un nivel de gravedad bajo, ¿no es cierto? Quiere decir que ese parche se está comportando bien. Y si ese parche se está comportando bien, quiere decir que es un parche que se utilizó para hacer una corrección de un deterioro tipo B. ¿Sí me hice entender, muchachos? ¿No es cierto? Sí, profe. ¿Listo? Pero si ustedes a simple vista miran que ese parche tiene un nivel de gravedad medio o un nivel de gravedad alto, ¿no es cierto? Ustedes pueden presumir, ¿no es cierto?, que ese parche realmente era un bache y si se está comportando mal, ¿eso qué quiere decir? Que el parche o bache no está funcionando bien, entonces se trata de una falla estructural y no funcional. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual en los deterioros tipo A se involucran a los baches y los parches, porque esos son fallas ocultas, ¿sí? Ellos ocultan algo allá, que nosotros a simple vista no lo podemos conocer. Entonces, como no lo podemos conocer, lo que dijo Cristian, tenemos que involucrarlos dentro de este tipo de deterioros tipo A, ¿de acuerdo? Ahora bien, los niveles de gravedad, pues ya los habíamos visto, ¿no? Hay unas tablitas que dice que si, por ejemplo, aquí, miren, agüellamiento, otras deformaciones. Si el agüellamiento es sensible al usuario, pero poco importante, deflectométricamente hablando, tiene una flecha menor de 20 milímetros, entonces es una gravedad leve. Si ese agüellamiento tiene deformaciones importantes, tiene hundimientos localizados o agüellamientos, y la flecha, cuando yo digo la flecha, acuérdense que estoy hablando de deflexión, ¿no? Cuando digo la flecha, estoy hablando de esta flecha, la deflexión. ¿Sí me entienden, muchachos? Pero para llegar a esa flecha, ¿qué tengo que hacer? Para encontrar el valor de esta flecha, ¿qué es que tengo que hacer, muchachos? Medirla, esta flecha. ¿no? ¿Cómo? Medirla, ¿no? ¿Medirla cómo? Esta flechita, ¿cómo la mido? Con el deflectómetro. Con el deflectómetro de impacto o con una viga o con un codal que yo les decía, ¿no es cierto? O se la puede con una viga Benkelman. Bueno, se puede, ya miraremos más adelante los equipos, pero esta flecha de la que me habla esta parte de aquí, esa flecha,
Si esa flecha está entre 20 milímetros y 40 milímetros, entonces es un nivel de gravedad medio, y así sucesivamente. Miren, si las deformaciones que afectan de manera importante la comodidad y la seguridad del usuario, y tiene una flecha mayor de 40 milímetros, ¿no es cierto? O sea, 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces es una gravedad alta. Y así, ustedes tienen aquí, miren, las especificaciones de cómo ustedes catalogar el nivel de gravedad de los daños estructurales tipo A. ¿Listo? Aquí tienen la guía. Cuando yo les decía que cuando uno se dedica ya a este cuento, pues esto se lo sabe de memoria. Cuando no se dedica al cuento, pues tiene que sacar el chancuco, tiene que sacar la tablita y más o menos ir mirando qué nivel de gravedad tiene el daño que vamos evaluando y vamos levantando. ¿De acuerdo? Ahora bien, las degradaciones tipo B, muchachos, las degradaciones tipo B, en su mayoría son de tipo funcional, ¿listo? Y dan lugar a reparaciones que generalmente no están ligadas a la capacidad estructural de la calzada, lo que les había comentado por acá. Entonces, todo lo que no tenga que ver con la capacidad estructural del pavimento, pues es tipo B o son funcionales, lo que les había comentado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice acá? Su origen se encuentra más bien en deficiencias constructivas, lo que les había comentado, y condiciones locales particulares, o daños localizados más bien. ¿Listo? Entonces, ese tipo de daños son deficiencias constructivas, por ejemplo, mala compactación, ¿no es cierto? O que llovió cuando estaban compactando, ¿no es cierto? O otras condiciones locales o que esa partecita es muy húmeda y el drenaje falló. Entonces, ese tipo de degradaciones tipo B obedecen a esto, a deficiencias constructivas o condiciones localizadas particulares del sector, ¿no es cierto? Que el tránsito pone en evidencia, ¿no es cierto? Que el tránsito pone en evidencia, ¿no es cierto? Con el paso, al principio, bueno, no pasa nada, pero cuando va pasando el tránsito, a medida que se va acumulando el tránsito, se va evidenciando las fallas estructurales o problemas localizados, problemas de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los deterioros tipo B se citan los agrietamientos generalmente en juntas constructivas, agrietamientos, ojo, no fisuras, ¿no? Agrietamientos, no es lo mismo fisuras que un agrietamiento. Entonces, si nosotros encontramos un agrietamiento, tenga la plena seguridad de que eso no es una falla estructural. Una fisura es una fisura, pero un agrietamiento ya tiene un ancho determinado. Por ahí, creo que por acá menciona cuáles son las dimensiones de un agrietamiento. Pero ustedes creen que una grieta es una falla estructural. No, es una grieta, es generalmente más de 3, 4 centímetros de ancho, una grieta. ¿Ustedes creen que la fatiga provocaría una grieta, muchachos? ¿Qué dice Nicolás? ¿Usted cree que la fatiga producirá una grieta? No, o sea, la grieta no es por fatiga, eso póngale la firma, porque la fatiga es evolutiva, ¿de acuerdo? O sea, se va fatigando de a poquitos, pero que de un momento a otro apareció una grieta de 4 o 5 centímetros, eso no es por fatiga, eso póngale la firma. Y menos si el pavimento estaba diseñado para, qué sé yo, para 15 años o 10 años y aparece una grieta a los 6 meses o al año, usted no vaya a creer que esa grieta es por fatiga, ¿de acuerdo? No vaya a decir que esa grieta es por fatiga, sabiendo que el pavimento fue diseñado para 10 años y aparece una grieta de 5 centímetros a los 6 meses. Entonces, las grietas no son fatiga, ¿listo? Son funcionales. ¿Por qué puede ser la grieta? Pues por lo que estamos diciendo, deficiencias constructivas, porque falló el drenaje, porque quedó mal compactado un muro de contención, etcétera, etcétera, etcétera. Los ojos de pescado tampoco son fallas estructurales. Los ojos de pescado generalmente son por condiciones de los materiales, porque un tramo de pronto quedó, hubo exudación puede ser que hubo exudación del cemento asfáltico. Bueno, en todo caso, el ojo de pescado no es estructural. Los desprendimientos
son consecuencia de un fallo estructural, ¿no es cierto? Algunos desprendimientos, si los desprendimientos están asociados a piel de cocodrilo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la evolución de las fallas? Que primero eran grietas en bloque y luego piel de cocodrilo. Si los desprendimientos son asociados a la piel de cocodrilo, eso sí es estructural. Pero si son desprendimientos no asociados a piel de cocodrilo, si ustedes miran que se desprendió se está desprendiendo si ustedes miran, por ejemplo, que se está desprendiendo una parte de la carpeta asfáltica, pero ustedes miran que a los lados no hay piel de cocodrilo, no hay fisuras, no hay nada de piel de cocodrilo. Entonces, eso está asociado a una falla estructural. ¿Sí me hago entender, muchachos? Si el desprendimiento, para que sea asociado a una piel de cocodrilo, necesariamente por donde se está desprendiendo, a los lados, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber piel de cocodrilo, tiene que haber fisuras. Entonces, ojo con eso, ¿no? Para poder identificar los tipos de deterioro. Y los afloramientos, ¿listo? Y los afloramientos. Los afloramientos de agua. ¿Ustedes creen que si aflora agua por ahí en una carpeta asfáltica, empieza a brotar agua, será una falla estructural, un afloramiento? ¿Qué dicen? Muchachos. No, profe, ese seguramente es un error constructivo. ¿Es un error constructivo o es un error de drenaje, no? Yo no sé si por acá tenga... Entonces, miren, lo que les decía, por ejemplo, las fisuras piel de cocodrilo son el resultado primero de fisuras en bloque y luego más pequeñitas y estas se van desprendiendo. Pero si ustedes, miren, esto es piel de cocodrilo, ¿listo? Pero miremos un fallo funcional, no sé si tenga por acá un fallo funcional. Miren, por ejemplo, esto, ¿ustedes creen que esto sea fatiga? Miren cómo se atraviesa esa fisura. ¿Será que esa fisura es fatiga? ¿La fatiga dónde se va a producir, muchachos? Por donde pasa la llanta del carro. Exactamente, en la huella. La fatiga se va a producir en la huella. Esto no tiene nada que ver con la huella. Miren, hay una fisura, una fisura o una grieta. Eso no tiene nada que ver con fatiga. Entonces, eso es una grieta, eso es una falla funcional. ¿De acuerdo? Veamos a ver si me encuentro por ahí. Esto es un afloramiento, miren. Es un afloramiento de agua, ¿sí lo miran? Esto es un afloramiento de agua. ¿Ustedes creen que este afloramiento de agua tiene que ver algo con la capacidad estructural? Nada que ver, ¿no es cierto, muchachos? Eso es que algo pasó ahí, que está funcionando el drenaje mal. Bueno, todo menos una falla estructural. Estos afloramientos de agua no tienen nada que ver con fallas estructurales, no tienen nada que ver con lo que les comentaba en un principio, con el diseño. ¿De acuerdo? No sé si haya por acá un desprendimiento. A ver, no, parece que no. ¿Sí me entendieron eso, muchachos, no? Es una forma muy general de identificar, por lo menos, si es funcional o es estructural, ¿no? No les estoy pidiendo que se sepan todo el manual de deterioro de memoria, pero por lo menos que sepan distinguir entre un deterioro funcional y un deterioro estructural, muchachos. ¿Sí les quedó clara la idea de cuándo es funcional y cuándo es estructural? Sí, profe. Roberto, ¿sí le quedó claro? Ingeniero. Bueno, por lo menos eso, ¿no? Lo que les digo, no les voy a exigir que se aprendan todos los tipos de daños que aparecen en la guía, ¿no? Pero por lo menos entre estructurales y funcionales sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que esto se empezó a desprender por aquí, que se desprendió un pedacito de esto, digamos. Se desprendió un pedazo de esto, pero ustedes miran alrededor y no hay fisuras. Esos son desprendimientos. ¿Ese desprendimiento será estructural o funcional? Funcional, si no hay fisuras. ¿No es cierto? Si no hay fisuras por el alrededor, es porque no está asociado a fatiga. Entonces eso es más de tipo funcional. ¿Listo? Esos son pues, lo mínimo que deben saber. Si hay desprendimientos no asociados a fatiga, son funcionales. Pero eso es lo mínimo que deben saber cuando ustedes les pregunten qué será eso, estructural o funcional. ¿Listo? De igual forma, miren, entonces tenemos aquí los tipos de daños funcionales. Miren, tenemos grietas longitudinales de junta, generalmente constructivos de junta. O
sea, donde en una jornada laboral se trabaja hasta cierta parte y al otro día se inicia. Cuando no se hizo bien la junta, entonces aparecen grietas, ¿no? Aparecen grietas longitudinales o transversales porque no se hizo bien el empalme. Grietas de contracción térmica, grietas parabólicas, grietas de borde, abultamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Afloramientos, miren, afloramientos de mortero, descascaramientos, pérdidas de película de ligante, pérdida de agregados, ojos de pescado, afloramiento de mortero, afloramiento de agua. Todo esto no tiene nada que ver con la parte estructural, si se dan cuenta. ¿No es cierto? Entonces, estos son daños funcionales. Y lo mismo, aquí está la guía para que ustedes miren y puedan categorizar el nivel de gravedad, bajo, medio y alto. ¿Listo? Entonces está la guía o está el chancuquito ahí. ¿Listo? Bueno, ahora sí bien. Listo, hasta ahí estamos esta parte, ¿no? Estamos esta primera parte de acá. ¿Quedó clara esta primera parte de acá, no, muchachos? Ahora bien, vamos a mirar cómo calcular este índice de fisuración y este índice de deformación y el índice de deterioro. Vamos a aprender a calcular ahorita estos tres índices. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces dice, determinación del índice de deterioro superficial o el IS. Ojo, para los deterioros tipo B, que ustedes ya saben cuáles son, el mantenimiento se deriva del simple reconocimiento de su existencia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esta parte? Que si ustedes tienen que reparar un deterioro tipo B, pues simplemente con el reconocimiento del mismo, ustedes ya saben qué tienen que hacerle. ¿No es cierto? Ustedes ya saben que si es un deterioro funcional, ustedes identifican el problema, ¿no es cierto? Y lo reparan. Y estuvo, se acabó. Pero no pasa lo mismo con los deterioros tipo estructurales. Entonces, miren, en el deterioro tipo B, el mantenimiento se deriva simplemente del reconocimiento de su existencia, no siendo necesario apelar a otros parámetros para realizar el diagnóstico. ¿Listo? No siendo necesario apelar a otros parámetros para realizar el diagnóstico. Otros parámetros como ¿cuáles? Deflectometría, ¿no es cierto? Espesores de las capas, módulo resiliente, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fallas de tipo ojo de pescado deben ser sometidas a un bacheo o a un parcheo. Las áreas exudadas deben ser expuestas a un tratamiento que brinde propiedad antideslizante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? En cambio, que las degradaciones tipo A depende de múltiples factores y por lo tanto el diagnóstico exigirá la consideración de aspectos tales como la capacidad portante, la calidad de los materiales, el módulo resiliente, el espesor de la estructura, el espesor de las capas, etcétera, etcétera, etcétera. El tránsito futuro, etcétera, etcétera. Entonces, en las degradaciones tipo A, en esas sí hay que ir un poquito más adelante, lo que ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Estos deterioros suelen generar trabajos importantes de rehabilitación, ¿sí? Los tipo B simplemente se corrigen con trabajos sencillos, digámoslo así, de rehabilitación, en cambio que los tipo A ya requieren trabajos un poco más complicados de rehabilitación. ¿Listo? Bueno. Ojo con lo que dice aquí. Eso está claro, ¿no es cierto, muchachos? Ojo con esta partecita. Estamos aquí. Vamos a aprender entonces cómo determinar el IS, ¿no es cierto? Ese es nuestro objetivo a partir del momento. Nuestro objetivo a partir del momento es cómo determinar el IS, el índice de deterioro superficial. Ojo lo que dice aquí, miren, muchachos. Generalmente las degradaciones tipo B, o sea, las funcionales, solo intervienen en la solución del problema en ausencia de las tipo A. O sea, si ustedes hacen una evaluación de daños y solo encontraron, ustedes, me voy a regresar acá para que me entiendan. Ustedes hacen una evaluación de daños, ¿no es cierto? Y encuentran que solo existen este tipo de fallas. O sea, digamos que este cuadro acá no lo llenaron porque no existía. Ninguna falla estructural. ¿No es cierto? Ustedes miraron que no existe ninguna falla estructural. ¿No es cierto? Entonces, si no existe ninguna falla estructural, el daño se corrige simplemente
con la información de los daños funcionales. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esa parte. Si no existen daños estructurales visualmente levantados y solo existen funcionales, entonces la solución del problema simplemente es a partir de esta información. Y no necesita hacer nada más, que ustedes a partir de esta información, ustedes van corrigiendo. ¿Listo? Entonces van corrigiendo el pavimento a partir de esta información que tienen ustedes aquí. Que hay pérdida de ligante en el tramo, en este tramo entre los 300 y 400 metros, hay una pérdida de ligante con un nivel de afectación del 10% y un nivel de severidad media. Entonces con este dato, simplemente con este dato, ustedes hacen la corrección del daño, con estos datos, con esta información. No pasa lo mismo cuando aparecen estructurales, solo estructurales o estructurales y superficiales. ¿Sí está quedando claro? Cuando solo hay funcionales, la corrección o la rehabilitación o el procedimiento a seguir es simplemente con esta información hacer la corrección necesaria. Pero si ya aparecen, o si solo aparecen estructurales o aparecen estructurales y superficiales, entonces ahí la cosa cambia. ¿Sí está claro eso, muchachos? Entonces, miren lo que dice aquí, vuelvo y repito. Entonces, generalmente las degradaciones tipo B solo intervienen en la solución del problema en ausencia de las tipo A. ¿Listo? Por tal motivo, ojo, por tal motivo, el índice visual global que califica el estado del pavimento, en pocas palabras, el índice de deterioro, pongámoslo aquí para que no nos embolatemos. En otras palabras, el índice visual global que califica el estado del pavimento, entre paréntesis, ¿qué es que voy a poner aquí, muchachos? ¿Qué le pongo aquí? Entre paréntesis. El IS, ¿no es cierto? El índice de deterioro superficial. Entonces, dice, por tal motivo, el índice visual global que califica el estado del pavimento, o sea, el índice de deterioro superficial, solo tiene en cuenta las degradaciones tipo A. ¿Listo? O sea, que este IS solo a partir de las degradaciones tipo A. ¿Listo? Lo vamos a partir de las degradaciones tipo A. O sea, con las que están acá arriba en este cuadro. Estas de acá me sirven para hacer correcciones. Sí, de acuerdo. ¿No es cierto? Pero para encontrar el índice, yo estas de acá abajo no las voy a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Para calcular el índice de deterioro superficial solo tengo en cuenta de aquí para arriba, o sea, las estructurales. Profe. ¿Queda claro eso, muchachos? Cuénteme. Y entonces, cuando usted dice que no hay estructurales, solo superficiales, ¿el índice qué pasa con eso? No, el índice no existe. El índice no existe. Se hace la corrección del daño a partir de esta información. Pero, digamos, o sea, cuando usted dice que el tramo, pues, digamos, hay que calificarlo, ¿no? Porque igual va a hacer, pues, la evaluación de, no sé, pues, unos 5, 10 o, no sé, 20 kilómetros. ¿Con qué definición queda ese tramo? ¿Como que está bueno o qué? O no sé. Sí, claro. O sea, si no existe el índice, pues quiere decir que el tramo está bueno, estructuralmente hablando, ¿no es cierto? Entonces simplemente se le hace una corrección funcional, digámoslo así. O sea, el sector de los 100 metros, quiere decir usted, ¿no es cierto? Sí, porque pues como decía entonces, que usted, claro, exactamente. Sí, es que usted entonces ahí concluye de que ese sector, en esos 100 metros, no hay fallas estructurales, no hay problemas estructurales. Usted dice, sí, hay fallos funcionales, que hay que arreglarlos. Pues claro que hay que arreglarlos. Pero entonces en ese tramo no existen fallos estructurales, hay funcionales, hay que arreglarlos. Usted los arregla con esta información que tiene aquí, pero entonces en ese sector de 100 metros, pues no hay índice de deterioro superficial, o el índice de deterioro superficial ahí es cero. Es cero, exactamente, ahí es cero. El índice de deterioro superficial ahí es cero, que le va a servir pues para afectar el promedio, obviamente, le va a afectar el promedio, pero ahí es cero. ¿De acuerdo, Cristian? Sí, pero. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a calcular el índice de deterioro superficial solo con las estructurales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si solo hay funcionales,
el índice no existe, el índice de deterioro superficial no existe, o es cero más bien. Y si hay estructurales y funcionales, listo. Si hay estructurales y funcionales, de igual forma, solo vamos a calificarlo o solo vamos a encontrar el índice con las estructurales. Así existan funcionales también. Las funcionales solo me van a servir para hacer correcciones de tipo funcional. ¿Queda claro eso? ¿Esta parte? Roberto, ¿quedó claro? Sí, ingeniero. Bueno, señor. Entonces, miren, en ese orden de ideas, miren lo que vamos a hacer. Ahora sí vamos a encontrar. Entonces, ya he entendido de que el índice solo se calcula a partir de las estructurales. Ahora sí vamos a ver este cuadrito que aparece en la guía de rehabilitación. ¿Cómo determinar el IS o el índice de deterioro superficial? Miren. Si no tiene ninguna fisuración y no tiene ninguna deformación, ¿cuánto es el índice? Mire, Cristian, ¿cuánto es el índice? 0. 0. ¿No es cierto? O sea, si no hay daños estructurales, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna fisuración y ninguna deformación, que son los daños que están asociados a la parte estructural. Entonces, el índice, de una vez ya califíquelo como IS igual a 0. ¿Listo? Ahora bien, miren, aquí aparecen unos cuadritos. Como solo nos vamos a dedicar a la parte estructural, ¿no es cierto? Como solo nos vamos a dedicar a esta parte estructural, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? O vamos a encontrar deformaciones o vamos a encontrar fisuras, ¿no es cierto? Fisuras longitudinales o fisuras fatiga, ¿no es cierto? Vamos a encontrar a la larga dos cosas, o deformaciones o fisuras, ¿de acuerdo? Solo dos cosas. Entonces vamos a ver. Ahora, ¿qué fisuras dijimos que pueden ser longitudinales o piel de cocodrilo? ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos, ¿no, muchachos? Espérenme un segundito. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Espérenme un ratico. ¿Aló? Entonces, muchachos, como solo, ojo, como solo vamos a encontrar dos tipos de deterioros estructurales, pues tenemos estos dos cuadritos que hacen referencia a esos dos tipos de fallos estructurales. Estos dos cuadritos, cada uno representa, por ejemplo, el de la izquierda, representa los fallos por fisura y el de la derecha representa los fallos estructurales por deformación, porque estamos diciendo que solo vamos a encontrar estructuralmente dos fallos, ¿de acuerdo, muchachos? Por fisura y por deformación. Ahora bien, si solo son dos daños, pues obviamente tenemos aquí dos cuadros, miren. El de la izquierda por fisura y el de la derecha por deformación. Ahora bien, pero habíamos dicho que la fisura, ¿qué dijimos? Que la fisura puede desencadenar ¿qué? La fisura puede quedarse a nivel de fisura longitudinal o la misma fatiga puede desencadenar ¿en qué? La fatiga en piel de cocodrilo. Entonces, este cuadro de aquí, ¿no es cierto? Este cuadro de aquí, miren lo que dice aquí en esta parte de aquí, lo voy a ampliar. Miren lo que dice aquí. Este cuadro 1 de fisura, este cuadro tiene que ser el resultado, miren lo que dice aquí, cálculo efectuado separadamente de la fisuración longitudinal y la fatiga. Se adopta el mayor de los dos valores calculados. O sea, este cuadro que está aquí es el resultado de haber hecho previamente dos cuadros iguales a estos. ¿Listo? Haber hecho dos cuadros iguales a estos. O sea, previo a este cuadro existen dos cuadros, ¿no es cierto? Existen dos cuadros. ¿Cuáles van a ser estos dos cuadros? Estos dos cuadros van a ser igualitos a estos. ¿Cuáles van a ser? Un cuadrito, ¿para qué? Para fisura longitudinal y otro cuadrito igual a este para fisura piel de cocodrilo. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí me entienden?
puede repetir, profe? Yo no le entiendo. Verá, estamos diciendo que hay dos tipos de fisuras, ¿no es cierto? Estructuralmente hablando. Perdón, hay dos tipos de fallos estructuralmente hablando. Los fallos estructuralmente hablando son las fisuras, ¿no es cierto?, que está representado en este cuadrito, y las deformaciones, que está representado en este otro cuadro. Ahora bien, pero dijimos que las fisuras pueden quedarse solo a nivel de fisura longitudinal, o puede desencadenar en fatiga o piel de cocodrilo, ¿no es cierto?, que son las que nosotros miramos allá en el terreno. Nosotros el ejemplo que yo les hice, miren, aquí está. El ejemplo que yo les hice, miren, aquí está. La fisura longitudinal puede ser o una fisura, o puede quedarse a nivel de fisura longitudinal, o puede desencadenarse en piel de cocodrilo, ¿no es cierto? Entonces, como la metodología solo me pide fisura, miren, como la metodología solo me pide dos cuadros, uno por deformación, ¿no es cierto?, que en el ejemplo que yo les hice era agüellamiento, ¿se acuerdan? Entonces, el cuadro de la derecha, este cuadro de la derecha, como es deformación, se llena ¿con qué información? Se llena con la información que tenía yo acá, en el carril izquierdo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? Sí, ya está ahí. Ahora, el cuadro de la izquierda, que dice fisura, ¿lo lleno con cuál información? ¿Con esta o con esta? Porque la metodología solo me pide, ojo, que la metodología solo me pide fisuración. Entonces, aquí no me pide tres cuadros, porque si no tendría que tener uno de deformación, otro de fisura por longitudinal y otro de fisura piel de cocodrilo. Pero la metodología no me pide así, la metodología me dice solo escoja uno por fisuración. Entonces, lo que quiero decirles es que el cuadro que se coloca aquí por fisuración es el resultado de la más crítica, de la condición más crítica. La condición más crítica por falla longitudinal, ¿no es cierto?, y la condición por piel de cocodrilo. Entonces, ¿hasta ahí me entendieron? Entonces, por eso dice aquí, miren, el cuadro 1 es un cálculo efectuado separadamente de la fisuración longitudinal y la fatiga. O sea que este cuadro 1 ya es el resultado de haber analizado la fatiga, piel de cocodrilo y la fisuración longitudinal por aparte. Y aquí, en este cuadro, lo que se coloca se adopta el valor mayor de los calculados. ¿Listo? O sea, aquí se coloca el cuadro que me arroje a mí las condiciones más críticas. ¿Ahí sí me entendieron o no? Sí, ahí sí. Ahí o sea, sí, pero entonces, sino que, o sea, que ahí se toma como, digamos, de los tres problemas el más grave. O... de los dos problemas, diga, de los dos. Eso. No. No, de deformación sí es fijo. No, ese sí. Sino que es que acá, como usted decía, de lo de fatiga, lo de la piel de cocodrilo y pues No. Es que digamos que es fisura longitudinal y piel de cocodrilo. Solo son esos dos. ¿Listo? Eso, de las dos la más crítica, entonces. Se coge la más crítica y se la coloca aquí, exactamente. Sí, eso. ¿Sí quedó claro, Daniel? Sí, profe. Entonces, aquí se coloca la más crítica entre la longitudinal y la piel de cocodrilo. Se la coloca aquí. No se colocan tres cuadros, sino que se coloca aquí la más crítica. Entonces, tenemos aquí estos dos cuadritos, miren. Ya habíamos dicho que si no hay fisuras, el índice es 0 ya de por sí. Bueno. Entonces, miren, ¿qué es lo qué tienen estos cuadros? Miremos qué tienen estos cuadritos. En estos cuadros ustedes miran que en esta parte tenemos la extensión, ¿no es cierto? ¿Qué es la extensión? Ya habíamos dicho que es la extensión. La extensión era la proporción de la zona afectada con relación a la zona evaluada. Entonces, la metodología solo tiene tres niveles, digámoslo así. De 0 a 10, de 10 a 50, y mayor de 50, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro cuadrito que tenemos aquí, miremos este agüellamiento. ¿Este agüellamiento cuánto nos dio el agüellamiento? 3.6. 3.6. Entonces, ¿ese agüellamiento en dónde está? En esta escala. En esta escala. Bueno, estamos acá, ¿no? Porque agüellamiento está acá, ¿no? Está en la escala de 0 a 10, ¿no es cierto? De 0 a 10. ¿No es cierto? Está en la escala de 0 a 10, porque ¿cuánto me dio? 3.6, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden, muchachos? Hasta ahí. Sí.
¿no? Vuelve y juega. Miren, el agüellamiento me dio 3.6, que es la zona afectada con relación a la zona evaluada. Entonces, ese 3.6 está en este rango, está entre 0 y 10. Entonces, está en este rango. Ahora sí, miremos el mismo ejemplo. En el mismo ejemplo, yo había dicho que este agüellamiento por acá, que este agüellamiento tiene un 3. ¿Ese 3 qué quiere decir? Que es severidad alta. Que es severidad alta. Entonces, había dicho que ese agüellamiento es severidad alta. Acá está la severidad, miren, la gravedad o severidad. 1 baja, 2 media, 3 alta. Entonces, estoy diciendo que el fallo tiene una proporción de afectación de 0 a 10 porque me dio 3.6. Y que la gravedad, ¿no es cierto? Y que la gravedad me dio ¿cuánto? Me dio 3. ¿No es cierto? Me dio 3. Una gravedad alta. Entonces, aquí se va llenando este cuadrito que es 3. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? ¿Sí me entendieron? Sí, hasta ahí sí. ¿Sí me entendieron? Entonces, miren. Entonces, ese caso particular me está diciendo que entre 0 y 10 de gravedad alta, entonces yo lo califico como 3. O sea, este cuadro es así, esto no tiene pierde, siempre es 1, 2, 3. ¿Listo? Este cuadro es así. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno. Entonces estoy en esta clasificación. ¿Listo? Bueno, a ver, espérense. Me quise embolatar, espérenme. Bueno. Bueno, y entonces acá lo mismo, ¿no es cierto? Acá tenemos lo mismo. Tenemos porcentajes, ¿no es cierto? Tenemos unos porcentajes, tenemos una gravedad, tenemos unos rangos de porcentaje y nosotros tenemos acá unos cuadros que me permiten determinar me permiten determinar el índice de fisuración. O sea, lo que yo encuentro aquí es el índice de fisuración. ¿De acuerdo? El índice de fisuración está entre 1 y 5 y el índice de deformación está entre 1 y 5. ¿Sí está claro? Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar el índice de fisuración. ¿Está claro? Sí, profe. Jóvenes. Bueno. Entonces ya pudimos encontrar el índice de fisuración y el índice de deformación. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar el índice de deterioro, que es el que me interesa? Entonces no se olviden, de aquí ya podemos sacar una conclusión, que el índice de fisuración está entre 1 y 5, tiene una calificación de 1 a 5, ¿no es cierto? De 1 a 5. Y el índice de deformación también está de 1 a 5, ¿no es cierto? De 1 a 5. Y esto se hace por tramos, ¿no? Esto se hace por tramos. ¿Listo? Esto se hace por tramos. Entonces, ahí es donde yo he hecho mano a este resumen, ¿no? Ahí es donde yo le he hecho mano a este resumen, ¿no? Esto es por tramos, ¿no? Sí, acá el ejemplo que yo les hice es de un fallo, pero recuerden que esa evaluación, este valor que yo, no se me vayan a embolatar, que por eso fue que me quise embolatar yo ahorita en un momento. Ahorita me quise embolatar. Este fallo, ojo, esto que yo les hice es un ejemplo de coger ¿cierto? Muchachos, no se me vayan a embolatar, por favor. Esto yo hice el ejemplo con un daño, pero realmente la escogencia, ojo, por favor no se me vayan a embolatar, que ya me quise embolatar yo, pero la escogencia de este valor no obedece a un daño. La escogencia de este valor obedece ¿a qué, muchachos? La escogencia de este valor obedece ¿a qué? No a un solo daño. Al mayor entre la fisuración por, ¿qué es? No, tampoco.
Ni la escogencia de este valor tampoco obedece a un solo daño. La escogencia de este valor... ¿Al qué? Al porcentaje del área afectada y a la gravedad. Eso, pero después de haber procesado un poco de daños. ¿Listo? Por eso fue que me quise embolatar ahí. ¿Ya? La escogencia de ese valor obedece a escogerla de este cuadro resumen. Pero no vayan a pensar que este 20 que aparece aquí es de un solo daño. Este 20 ya es de un número considerable de daños. ¿Me entienden, muchachos? Entonces, si quieren, hagamos el ejemplo con este, por ejemplo. Tengo el 20%, ¿no es cierto? Más bien hagámoslo aquí. Pero recuerden que esto es el resultado de procesar varios daños, no uno solo, como lo hice en el ejemplo anterior. Esto es el resultado de procesar varios daños. Entonces, por ejemplo, para una proporción de 20, severidad, ¿qué dice aquí? Deformación. Severidad 20, ¿no es cierto? No, severidad no es 3. Perdón, severidad alta, severidad 3, severidad 3 y porcentaje 20. Veamos cuánto, a ver si coincide o no este índice de deformación, ¿no? Ojo, como estamos analizando deformación, tiene que ser este índice de deformación. ¿Qué les dije? Que el índice de deformación va hasta ¿cuánto? 5. ¿Hasta cuánto? Hasta 5. A ver, pongámoslo aquí para desembolatarnos. Entonces, no se olviden que el índice de fisuración y el índice de deformación tienen una escala de 0 a 5. ¿No es cierto? Y con estos dos yo encuentro el índice de deterioro superficial, que tiene una escala de, no sé si es de 0 o de 1, espérenme un rato. Ah, sí, de 0 a 7. 0 cuando no hay nada, pero digámoslo así, más bien de 1 a 7. De 1 a 7. ¿Listo? Y trabajémoslo también con una escala de 1 a 5. 0 es cuando no hay nada, ¿listo? 0 es cuando no hay nada. Entonces, repito, índice de fisuración y índice de deformación tienen una escala de 1 a 5. Con estos dos índices yo encuentro el índice de deterioro superficial que tiene una escala de 1 a 7. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, el análisis yo lo hago fallo por fallo, ¿no es cierto? El análisis yo tengo que hacerlo fallo por fallo. Pero de esto salen un poco de formatos. Y esos formatos me llevan ¿a dónde? Esos formatos me llevan a este resumen. Y de este resumen es que yo ya hago la evaluación definitiva del índice de deformación y el índice de agüellamiento. Ahí sí nos desconfundimos todos, ¿no es cierto, muchachos? ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces, hagamos un ejemplo con esto, miren. 20% de zona de afectación, deformación y severidad alta. Veamos si nos da 4. ¿Dónde está? Busquémoslo aquí. Entonces tenemos deformación. Tengo que irme a esta tabla, ¿cierto? ¿Cuánto nos daba la tabla? ¿Cuánto nos daba la tabla? 4 nos daba, ¿no es cierto? ¿Cuánto teníamos de afectación arriba? 20. 20. O sea, de 10 a 50, ¿no es cierto? O sea, que está por aquí, está en esta columna. ¿Y cuánto era la severidad? 3. 3 porque era rojo, entonces está por aquí. Entonces, ¿cuánto nos dio? 4. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Sí se la pillaron, muchachos? Listo, ¿no? Listo. No que yo lo hice al principio con un solo deterioro, por eso fue que me confundí. Pero entonces, ese procedimiento hay que hacerlo con el consolidado de los deterioros. ¿Listo? Miremos otro ejemplo acá, a ver si nos da. Miremos otro ejemplo acá, con este mismo itinerario. Cojamos esta fisura longitudinal. ¿Listo? Cojamos esta fisura longitudinal. Tenemos severidad media y 50%. ¿Cuánto tendría que darnos? 4. ¿Cierto? Severidad media, 50%. Entonces nos vamos a la tabla de acá. ¿Cierto? Severidad media, 50%. Severidad media mayor del 50. ¿No es cierto? Y severidad media, que es 2, 4%. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahí está el 4.
¿Sí o sí? ¿Por qué hay el 4 y no el 3? Pues ahí la verdad puede ser criterio, ¿no? Ahí no hay que botarle corriente. Ahí podría ser 3 o podría ser 4. Ahí la verdad no habría inconveniente en que sea 3 o que sea 4. Al Pero final ahí el resultado, abajo no cambia. sí, es posible que le cambie, pero no es, digamos que no es significativo digamos, a lo largo de varios sectores, ¿sí me entiende? Esta coincidencia se puede dar en un sector, pero que sea 3 o 4 en uno, pues yo generalmente, yo lo podría tomar en mayor de 50, ¿sí me entiende? Digamos por factor de seguridad, pero esto a largo plazo en un sector, pues no es que le vaya a afectar mucho en el análisis, porque estas coincidencias usted las va a tener en pocos sectores a lo largo de un corredor vial muy, muy largo, ¿me entiende? Entonces, digamos que tomar 3 o tomar 4 en todo el proceso evaluativo no es que le vaya a fallar mucho la decisión que va a tomar usted de rehabilitación. ¿Sí me hago entender, Cristian? Sí, profe. O sea, no es que le vaya a afectar, no, es que porque le tomé 3 o porque tomé 4 le va a afectar la toma de decisiones, no le va a afectar en la toma de decisiones, porque esto es apenas un paso de mucho trayecto que hay que recorrer para tomar las decisiones de rehabilitación. ¿Está claro? Podría ser el 3, listo, podría ser el 3, pero digamos que por factor de seguridad uno lo coge 4. Generalmente se hace eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero podría ser el 3. Igual no le va a afectar, porque hay mucho camino por recorrer en cuanto a evaluación se refiere. Todavía nos falta evaluar muchas cosas para ponerse a complicar la vida si es 3 o 4. ¿Queda claro eso, muchachos? ¿Cristian? Sí, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Entonces, esa es la forma como escogemos el índice de fisuración y el índice de deterioro, cuya escala está entre 1 y 5 y 1 y 5 para el otro. Listo. Ahora bien, el próximo objetivo es encontrar el índice de deterioro superficial. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bien, aquí está la otra tablita. Tenemos una tablita, en esta escala dice índice de fisuración 0, 1, de 1 a 2, 3 y de 4 a 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 escalas. Y por acá tenemos las mismas 4 escalas, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, miren que si el índice de fisuración, ¿no es cierto?, es 0 y el índice de deformación es 0, se califica el índice de deterioro superficial con 1. Ni siquiera se lo califica con 0, sino que se lo califica con 1. ¿Y por qué se lo calificará con 1, muchachos? Y no con 0. Hay una explicación. Lo que decía usted, para que no afecte el promedio. Es una razón, pero hay otra razón más de peso. Hay una razón más de peso que para que se acuerden, yo les hice una gráfica, ¿se acuerdan? Una grafiquita de índice de serviciabilidad, ¿se acuerdan de la gráfica? Sí, decía usted que el pavimento, o sea, así no tenga ninguna deformación, ninguna fisura. Exactamente. Exactamente, esa es la razón. O sea, el pavimento así esté bueno, ¿no es cierto? Se va a calificar con un índice de deterioro superficial 1. Ahora vamos a ver a qué me lleva a concluir este 1, ¿no? ¿Qué me lleva a concluir este 1? ¿Listo? ¿Qué me lleva a concluir este 1? Entonces, así no tenga fisuras, así no tenga deformaciones, el índice de deterioro superficial, ¿no es cierto?, va a ser 1, es porque de todas maneras va a tener fallos funcionales, digámoslo así, ¿no es cierto? Va a tener fallos funcionales. ¿Sí me hago entender, muchachos? Ahora, cuando tiene una calificación de 1, ya vamos a ver qué se hace y qué no se hace. Ahora bien, cuando el índice de deterioro superficial, cuando el índice de fisuración está entre 1 y 2, ¿no es cierto? Entre 1 y 2, y el índice de deformación está entre 0, entonces, ¿cuánto me da? Me da 2. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejemplo que tenemos aquí mismo. Hagamos el ejemplo que tenemos acá.
Hagamos este ejemplo. Bien, tenemos un índice de fisuración para este tramo, para este primer sector. Tenemos un índice de fisuración ¿de cuánto? De 4. Y tenemos un índice de formación ¿de cuánto? De 4. ¿Cuánto tendría que darnos el índice de deterioro? Tiene que darnos 7. Veamos si nos da 7. Entonces tenemos 4, 4 y tiene que darnos 7. ¿Listo? Veamos si es así la vaina. Entonces tenemos índice de fisuración 4. O sea, está en el rango de 4 a 5. Miren. Está en este rango de 4 a 5. O sea que es uno de los valores de esta columna. Y el índice de fisuración, el de deformación, perdón, también estaba 4. ¿No es cierto? De 4 a 5. Entonces está en esta fila. ¿Cuánto nos dio, muchachos? ¿Cuánto nos dio? 7. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿De acuerdo? Muchachitos. ¿Listo? Sí, profe. Veamos otro ejemplo en ese mismo. Aprovechemos este ejemplo y miremos otro. Miremos este, a ver. Tenemos fisuración 4 y deformación 2. Fisuración 4 y deformación 2. Tiene que darnos 5. Fisuración 4 y deformación 2 tiene que darnos 5. 4 y 2 tiene que darnos 5. 4 y 2 tiene que darnos 5. Fisuración 4 y deformación 2. ¿Cuánto nos da? Muchachos, 5. Entonces está bien. Entonces esa es la forma como se calcula el índice de deterioro superficial. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí les quedó claro eso? Que esto es la parte que nos gusta a nosotros, la parte mecánica, la parte matemática, ¿no? Todo lo de atrás, pues ya saben que es carreta, pero es carreta para entender, para poder llegar a esto y poder entender estos cuadritos y poder entender qué es lo que nos están diciendo estos cuadritos, pues hay que conocer toda esa carreta pues que hemos hablado de aquí hacia atrás. ¿Estamos, muchachos? ¿Hasta ahí? Cuénteme. Si tuviera dos fisuras longitudinales de diferente gravedad, ¿ahí cómo se hace? En el mismo tramo. Ya. Si tenemos dos fisuras longitudinales de diferente gravedad, por eso le digo, miren, es que yo no les puedo explicar exactamente todo porque es que esto ya da para una especialización o una maestría. Es más, yo aquí estoy siendo muy detallado, la verdad, para que les quede alguito ahí para la vida, pero este nivel de detalle pues no debería de explicárselos, pero la idea es la siguiente. Eso que usted me está preguntando obedece a un proceso previo de análisis de gravedades, de eso que usted me está diciendo. ¿Se acuerda que yo en la clase anterior le dije que habían unos formatos previos? Sí. Sí, hay unos formatos detrás de este formato resumen, hay unos formatos previos que permiten analizar esa situación que usted me dice. Analizar esa situación, que cuando la una es más grave, entonces se va sacando, como le dijera, se va sacando matemáticamente, se va calculando todas esas circunstancias para llegar a un resultado final que es este. ¿Sí me entiende? ¿Quién me está preguntando? Yo, Sergio. Sergio, ¿sí me entiende, Sergio? O sea, no me puedo ponerle a explicar cómo se hace eso de aquí para atrás, pero créame que es así, ¿listo? Hay unos formatos previos que permiten evaluar esas situaciones para que finalmente usted llegue a esta conclusión. ¿Listo? Uh-huh. Hay unos formatos previos. En la guía creo que están los formatos. ¿Listo? Pero hay que evaluar. O sea, esto es apenas, esta parte de aquí es apenas el resumen, yo le había dicho, ¿no? Espérame, yo tengo por acá. Tengo por acá lo que le estoy comentando. Miren, ¿se acuerdan? Miren, para llegar a esta auscultación, que es el que ustedes miraron allá, ¿sí lo miran? ¿Sí lo mira? Sí. Sergio, para llegar a esta auscultación, miren, hay otros formatos, miren. De aquí para atrás hay un poco de cosas que hay que hacer, miren, para llegar a ese resultado final. ¿Listo? Miren, hay que hacer un poco de cosas. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, conténtese con esto, joven Sergio. Ya cuando se haga una especialización o una maestría, entonces ya le enseñan allá a calcular esto. ¿De acuerdo? Listo. Ajá. Vale. Gracias.
Entonces, listo, no hay problema. Ahorita la idea, pues, es que entiendan la lógica de esto, ¿no? Pues, la idea no es que aprendan a hacerlo con lujo de detalles, porque, como les digo, no es el alcance de esta materia llevarlos a ese nivel, ¿no? Sin embargo, pues yo estoy tratando de explicarles aquí de forma más detallada, pues, esa partecita, ¿listo? No es, como les digo, no es competencia, no es el alcance de la materia llegar a ese nivel de detalle. Bueno, sigamos por acá entonces, muchachos. Listo, entonces ya supimos cómo encontrar el índice de deterioro superficial. Miren, ya llegamos aquí a esta partecita. ¿Listo? Llegamos a esa partecita. Pudimos encontrar el índice de deterioro superficial. Bueno, ¿dónde estábamos? Estamos por acá. ¿Listo? Bueno, pero entonces miren, ¿se acuerdan que había otro tipo de falla, estructuralmente hablando, que se catalogaba? ¿Se acuerdan de otro tipo de falla? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La funcional. No. Dentro de las estructurales había otro tipo de fallo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Le pongo el chancoco ahí en la pantalla. Le pongo el chancoco en la pantalla para que se acuerde. Ahí le pongo el chancoco. ¿Cuál era? La de los baches y los parcheos. Eso. Como los baches son unas fallas ocultas, entonces este índice de deterioro superficial hay que hacerle lo que dice aquí, miren, una corrección por reparaciones. ¿Listo? Una corrección por reparaciones. Ahorita, ¿dónde estamos? Estamos en este nivel. ¿Listo? Estamos en este nivel. ¿Listo? Entonces, ahorita hay que hacer una corrección por reparaciones, o por baches, o por parches. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer esa corrección y se le aplica a este cuadrito, miren. Entonces, este cuadrito, ¿qué dice? Acá tenemos lo mismo, extensión de 0 a 10, de 10 a 50, mayor a 50 y gravedad 1, 2. Estas extensiones y esta gravedad, ¿de quiénes serán? ¿De quién será esta extensión? ¿De quién? De los que pues, se dijo ahorita, el bache o ¿De el quién? parche. De los baches o los parches. Exactamente. De los baches o los parches que nosotros detectamos en la inspección visual, ¿de acuerdo? Cristian, Sergio, ¿listo? Entonces, miren, así como esta escala es de las fisuras, esta escala o este cuadro es de las deformaciones, pues este cuadro es de los parches que nosotros encontramos a medida que vamos haciendo el levantamiento visual. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos, miremos este ejemplo de acá, que aquí hay daticos para hacer un ejemplo. Miremos acá este dato. Miren, parcheos, por ejemplo, aquí, parcheos. Encontramos en el sector entre los dos, en este sector entre 200 y 300 metros, ¿qué encontramos? Dice un parcheo, ¿no es cierto? O una reparación con un nivel de gravedad alta y con un porcentaje de 15, parece que dijera ahí. Entonces, gravedad alta y porcentaje de 15. Vamos a ver cuánto nos da eso. Gravedad alta y porcentaje de 15. Gravedad alta, o sea, 3. Y porcentaje de 15, o sea, 1. ¿No es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que este 1 hay que sumárselo al índice de deterioro superficial de ese tramo calculado en el paso anterior. Por decir algo, si en el paso anterior me dio un índice de deterioro superficial de 5, entonces el índice de deterioro superficial corregido, ¿cuánto me da? 6. 6. ¿De acuerdo? Esta es la forma como yo corrijo el índice de deterioro superficial calculado con fisuras y deformaciones y lo corrijo por las fallas ocultas que uno le llama. Profe. O por los baches. ¿Listo? Cuénteme. Ah, ya. No, sino que pensé ¿Sí? que me iba a confundir porque decía ahí que la nota va de 1 a 7, de 10, ¿no? Entonces, Cuando le da 7, le da 7. Cuando le da 7, de 7, ya no hay más. No le voy a poner 8 porque no existe. Sí, porque 7 es la máxima.
Es lo máximo, sí, o sea, ya está, sino ya que pensé es lo que máximo. sí subía porque como ahí dice nota final de 1 a 7 y abajo pues sale nota final. Es decir, nota de No, 1 a 7 y abajo nota final. sí, pero no. Cuando ya le da, cuando le da, por ejemplo, acá 7 y de pronto le da más 1, pues ya no le sume más, porque 7 quiere decir que ese pavimento está hecho mierda. ¿Entiende? Sí, ¿Sí me entendió? Entonces, sí. ¿ya para qué más? ¿Para qué le va a poner 8 si ya está deteriorado? Pues no se le pone más nada, ya 7, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esa es la corrección que se hace es la corrección que se le hace al índice de deterioro superficial por las fallas ocultas, por baches o parches. ¿Listo? Bueno. Y finalmente, pues esa es la nota definitiva que le coloca usted al IS. ¿Quedó claro ese procedimiento, muchachitos? Es como interesante, ¿no? La metodología, chévere, ¿sí o no? Nicolás. Vive o muere, Nicolás. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos con esto? Ahora sí, la guía tiene que decirnos, ahora sí, bueno, ya me dio 1, me dio 2, me dio 3, 4, 5, 6, 7, ¿y yo qué hago con eso? Ahora, lo importante es saber qué hacer cuando me da 1, qué hacer cuando me da 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Entonces, eso es lo que viene a continuación. ¿Listo? Eso es lo que viene a continuación. ¿Listo? Bueno, espérense, me voy a saltar aquí y luego me regreso a ver qué es que dice acá en esta diapositiva. Entonces, miren, eso es lo que viene a continuación. Miren, umbrales de intervención de acuerdo al índice de deterioro superficial del método VISIR. Entonces, a mí me puede dar de 1 a 7, ¿no es cierto? Pero miren, se establecen 3 rangos, de 1 a 2, 3, 4, 5, 7. Cuando a mí me da una calificación de 1 o de 2, quiere decir que el pavimento está en buen estado. Y si el pavimento está en buen estado, ¿no es cierto? ¿Qué trabajos de mantenimiento requiere? Pavimento con limitados agrietamientos, deformaciones, que presentan un buen aspecto general y que no requiere en el momento, por el momento, recuérdense que esto tiene que hacerse periódicamente. ¿Se acuerdan? Esto no lo hace una vez cada 10 años. Esta inspección visual se hace periódicamente. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Esto se hace periódicamente, 6 meses, 1 año. Pues cuando es nuevo lo hago cada año. Cuando el periodo ya va avanzando, pues lo haré cada 6 meses. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Listo? Entonces, que presenta un buen aspecto general y que no requiere por el momento más que acciones de mantenimiento rutinario. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué pasa cuando el rango es 3 o cuando la calificación, ¿no? Cuando la calificación es 3 o 4. Quiere decir que el pavimento está en un regular estado, ¿no es cierto? Trabajos de mantenimiento requeridos, dice, representan pavimentos con agrietamientos estructurales, pocas o ninguna deformación, así como pavimentos no figurados, pero con deformaciones de alguna importancia. Su estado superficial se considera regular y lo suficientemente degradado. Por lo tanto, la acción que requiere son tratamientos de rehabilitación de mediana intensidad. Ya miraremos cuáles son tratamientos de rehabilitación de mediana intensidad. ¿De acuerdo? Y cuando la calificación es 5 o 7, de 5 a 7, 5, 6 o 7, son pavimentos altamente deteriorados, son indicativos de pavimentos con agrietamientos y deformaciones abundantes, cuya deficiente estado superficial exige la ejecución de trabajos importantes de rehabilitación. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces, esto es lo que me dice a mí la calificación. 1 a 2, mantenimiento rutinario. 3 o 4, tratamientos de rehabilitación de mediana intensidad. ¿Cuáles son? Ya los miraremos más adelante. 5, 6 o 7, trabajos importantes de rehabilitación. ¿Cuáles son trabajos importantes de rehabilitación? Ya los miraremos más adelante. En términos generales, dice, los pavimentos con índices de fisuración mayor a 3, ¿no es cierto? E índice de deformación mayor a 2, se consideran estructuras que no tienen vida residual.
Ojo con esto. Cuando el índice de fisuración es mayor a 3 y cuando el índice de deformación es mayor a 2, ¿no es cierto? Eso quiere decir que mayor a 3 y mayor a 2. Mayor a 3 y mayor a 2. Mayor a 3 y mayor a 2 es 4 y 5. ¿No es cierto? Miren, eso es lo que está diciendo. Mayor a 3 es 4 y 5. Mayor a 2 es 4 y 5. Mayor a 3 es 4 y 5. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el índice de fisuración es mayor a 3, o sea, 4 y 5, y el índice de formación es mayor a 2, dijo, ¿no? Dice acá. Mayor a 2. ¿Sí? Mayor a 2. Mayor a 2. Estoy por acá. Mayor a 2. Mayor a 2. Entonces, cuando el índice de fisuración está en estas escalas, cuando es 6 o 7, ¿no es cierto? 6 o 7, porque mayor a 3 es 4 y 5, y mayor a 2 es 3. ¿No es cierto? En esa escala que tenemos solo 6 o 7. ¿Sí o sí, muchachos? ¿Me entendieron? Entonces, lo que está diciendo en este pedacito aquí, cuando el índice de fisuración es mayor a 3 y el índice de deformación es mayor a 2, eso quiere decir que el índice de deterioro superficial es ¿cuánto? 6 o 7. Se considera que la estructura ya no tiene vida residual. Y si la estructura ya no tiene vida residual, uno no puede reforzar la estructura. ¿De acuerdo? No puede ser un reforzamiento. Ya tiene que montarle una nueva capa estructural. ¿Entendieron, muchachos? ¿Sí o sí? Sí, profe. ¿Listo? Bueno. Y acá creo que dice lo mismo. Bueno, dejemos ahí por lo pronto, muchachos. Esperemos que hasta ahí me hayan entendido. Ya nos falta poquitico para terminar esta partecita 3 de la unidad 3. ¿Listo? Nos falta un poquitico. Esto ya es carreta, esto lo avanzamos rápido. Lo importante era explicar esa forma de cómo sacar el índice de deterioro y a dónde nos llevaba, a qué nos conduce ese índice de deterioro. Yo espero pues que eso les haya quedado claro, ¿no? Cómo encontrarlo y si ya lo encuentro, pues cómo interpreto eso. Y cómo lo interpreto y al final, ¿qué hago con eso? Con esa interpretación. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Profe, ¿Preguntas, muchachos? pero pues una pregunta ya para cerrar. Cuénteme. Sino que de No la importa, cuénteme. temática hasta qué unidad va el parcial, profe. Yo la primera clase no estuve. ¿O no definió eso? De pronto. Pues habíamos dicho la temática 1, 2, 3 y 4, si no estoy mal, ¿no? Habíamos dicho al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah, ya. Yo por aquí lo debo tener, espérenme. Pero entonces, miren, yo por acá lo debo tener en la primera diapositiva. Pero entonces, como dijimos que, mira, aquí está, mira, primer parcial, 1, 2, 3 y 4. Como la unidad 2 es de tránsito, pues yo no me voy a poner a evaluarles tránsito en este momento, porque eso ya se los evalúa en pavimentos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, Dios mediante el viernes terminamos esta 3 y comenzamos la 4. Y después de eso ya pensamos en el primer parcial. Pues vamos un poco bastante quedados, pero no se preocupen que de alguna forma salimos. ¿Listo, muchachos? La unidad 4, ¿qué es? Me olvidé. ¿Quién se acuerda? Contenido programático. Miremos cuál es la unidad 4. Entonces, miren, básicamente el primer parcial es de la introducción, que fue bastante larga, por cierto, pero bueno, ahí agotamos un poco de temática. La unidad 2, de tránsito, eso no lo voy a evaluar. La unidad 3, que es la que la que estamos terminando. La unidad 4 dice regularidad superficial de un pavimento. Esta unidad 4, esta es mamey, muchachos. Es hablar del IRI. ¿Listo? Esta unidad 4 es hablar del IRI. Entonces, cuando hablemos de esta unidad 4, ahí ya podemos pensar en el primer parcial. Yo creería, muchachos, que de hoy en 8 terminamos esta unidad 4. La comenzamos el viernes y la terminamos el lunes. Entonces, el lunes ya hablamos y programamos el primer parcial. ¿Vale, muchachos?
Listo. Profe, ¿y del ¿Listo? taller que había hablado, que decía que como para practicar y eso? Sí, yo les había dicho hacer un tallercito que es más o menos dejarles un ejercicio para que me hagan por lo menos una evaluación, para que me calculen un índice de deterioro superficial, para que me hagan, ¿qué es? Esta partecita de aquí. Sí, que para que me calculen un índice de deterioro superficial. Yo les doy un ejercicio y ustedes me calculan un índice de deterioro superficial y con los datos del índice de deterioro superficial, con los datos de IRI, ¿sí? También calculan un IRI, yo les doy los datos de cómo calcular el IRI, ¿no es cierto? La idea es que, mejor dicho, el primer parcial es la evaluación de esta parte, de este cuadro que ustedes están mirando ahí. ¿Listo? Es tratar de hacer, de alguna forma, llenar este cuadro con algunas fallas que yo les dé. Ese es el primer parcial y ese es el taller. Básicamente es lo mismo. Si ustedes hacen el taller a conciencia, el primer parcial, pues lo van a hacer facilito y no van a tener problema. Entonces, esa es la idea, que hagamos el taller y del taller, pues, el parcial va a ser muy, muy parecido. ¿De acuerdo? Es evaluar esto y con la evaluación de eso, tomar y mirar qué decisiones de rehabilitación se debe adoptar. ¿Qué posibilidades de rehabilitación se debe adoptar? ¿De acuerdo, muchachos? Listo, profe. Entonces, el taller lo podemos dejar el mismo lunes para que ustedes maten 2 pájaros de un solo tiro. Hagan el taller y de una vez quede estudiado. ¿Les parece? Y queda estudiado para el parcial. ¿Listo, jóvenes? Bueno, señores, entonces, ¿más preguntas? ¿O no?